El tema convocante y la presencia de muchos productores detrás de la idea de generar estrategias para producir en verano, grupos de cambio rural que desean organizarse para producir en momentos en el que la lechuga, la reina de las verduras de la zona, tienen mayores precios. El planteo surge no solo de una receta mágica, no hay receta mágica y una sola recomendación que con esto te va a ir bien. Entonces, plantear estructuras un poquito más altas, es cierto lo de los vientos, acá hay que orientar a las condiciones de dónde sopla el viento, norte o sur, que son generalmente los que más periódicamente soplan y los que más daños causan, pero también plantearnos cuando voy armando la propiedad algunas cortinas, algún tipo de cortina que pueda quebrar esa velocidad del viento, que minimice, que no pegue de lleno sobre la estructura. Nuestro problema y el costo mayor que insume una producción en una estructura es el verano. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés temperaturas de 50 grados y medís en tu estructura, ¿qué haces? Y ahí es donde hay que plantearse. Pongo un sistema de nebulización que aumente la humedad relativa para que baje la temperatura. Hago una estructura diferencial que tenga la salida del aire en la parte superior. Pongo una malla de protección. Costos. Costos. Las estructuras antes se hacía abajo, bueno, más que nada por el tema de la tormenta. Gobernador Roca, esta zona acá es muy afectada por el tema de la tormenta. Y bueno, ahora la mejor opción es hacer la estructura más alta, para no tener tanto problema de calor en el verano. Y más que nada ir mejorando la estructura, haciendo cada vez más fuerte, más resistente al viento. Más que nada se trabaja para mejorar, digamos. Hacer en verano lo que realmente resiste más el calor, que la cebolla, el perejil, la rúcula, la selga. Porque la lechuga en verano es un problema. Ni hablar lo que fue el año pasado con la sequía. El que sacaba lechuga era un capo. Pero también es muy sacrificado. Aparte se tiene en cuenta, para mejorar la producción tenés que vender tu producto a un precio alto para hacer una estructura más o menos que se justifique. Hay forma de cambiar los postes, las varas, traer madera prensada, pero con el precio que se vende hoy acá en la colonia no podés hacer una inversión tan alta. Los insumos suben, las semillas suben, la idea es ir mejorando, pero hacer directamente lo que más vale, pepino, para vender a un precio más alto, digamos. El uso de mallas que ayudan con el sol también es parte de una estrategia. Se ensayan mallas rojas que presentan algunas ventajas frente a las negras tradicionales. Nosotros hemos cambiado también con productores de la negra a una malla roja. ¿Está? Y el efecto, y hemos evaluado en las temperaturas y teníamos mejores resultados obviamente que la negra produciendo hoja. Todo lo que es producción de hoja. ¿Por qué? Porque la negra, ¿qué pasa? Muchas veces usamos 50 y he visto hasta 80%. Y eso lo que quiere decir es que la luminosidad que me va a llegar a las condiciones de luz donde está el cultivo es el 50 o el 80 o un 20%, 80% menos de lo que realmente necesito. En una media sombra roja lo que tengo es retención de la parte de calor hacia el techo y de abajo, pero luminosidad, claridad. La hoja necesita luz para hacer su proceso de fotosíntesis, absorber los nutrientes, desarrollarse. Si yo le pongo una limitante de la luz, sin duda voy a tener algún problema de deficiencia de crecimiento. Te toca 4 o 5 días nublados y tenés que estar corriendo y sacando la media sombra. Ahora, con 2 invernáculos está bien. ¿Vos tenés acá cuántos? 20 arriba. Entonces, si vos tenés 20, 30, he visto acá productores que tienen 80. ¿Cómo hacer para correr y sacar por semana? Imposible. Imposible. Entonces ya se lo dejo. Pero ¿qué pasa? Ahí empiezo a tener los problemas después. Tengo exceso de humedad, empiezan a aparecer los hongos que seguramente después van a trabajar, aparecen las plagas también que se desarrollan en algunas con ciertas condiciones de humedad y otras con menos, como el caso del trips. El pulgón. Está el pulgón, entonces el manejo es fundamental. Si yo voy a usar una estructura, debo buscar la mejor condición, la mejor casa para poder vivir adentro. Y la otra alternativa, lo que hablábamos hoy, si yo tengo que construir una estructura de cero de nuevo, la haría más alta, porque mañana, con lo que vos planteas, la lechuga no me está haciendo buen negocio. ¿Qué pasa si pongo un tomate o un pimiento? Ahora, si vos pones un tomate o un pimiento adentro de esta estructura, ¿qué pasa? La planta depende si es crecimiento definido, indefinido, la altura puede tener 2,5 metros. ¿Estamos a cuánto del techo? ¿A cuánto del calor? Porque si vos medís a 50 centímetros, 1 metro del techo,
la temperatura va a ir mucho más de 50 grados. Entonces va a traer problemas de aborto de flores, de crecimiento, se te va a quemar el ápice, entonces ahí empiezan los inconvenientes. Cuando vos armas una estructura, pensar y decir, bueno, hoy hago lechuga o hago hoja, cualquier cultivo, pero mañana es versátil, cambio y preparo y hago tomate, pimiento, pepino, ¿está? Y me sirve porque, a ver, el techo va a estar fijo y tiene un costo, y en poste, si vos lo haces más elevado también, una vez que la hiciste, y con buena protección y las condiciones de seguridad un poco de la parte estructural, vas a poder producir. A grandes rasgos se busca hoy estructuras que generalmente tengan como regla general entre 2,5 metros y 3 en los laterales y una altura de 1,50 m arriba, entre 4,50, 4,50. Oye, sí, pero es alto. Esa estructura seguramente va a haber que afirmarla bien y poner algún sistema de tensor porque tenemos mucho mayor volumen de aire, el aire se calienta. Si es bajito es poco volumen y si no duplico. Hay relaciones de ventilación y de manejo. Y una alternativa que antes, por ahí los técnicos de mayor experiencia de mucho tiempo, las primeras veces que se hacía en el año 90, que empezaron los programas de incentivo de producción bajo cubierta, se empezaron a utilizar los invernáculos con una abertura cenital, la ventana. Lo que pasa es que esas estructuras no quedó ni una, porque venía el viento o del norte o del sur o de donde venga una vez en el momento y te levantaba la estructura completa. Pero ¿qué pasa? Esa ventana estaba descubierta, estaba abierta. Entonces, hoy lo que se busca es trabajar en nuestra región. Hay productores que ya lo vienen utilizando con una pequeña abertura de 50 centímetros, que el aire solamente salga, pero con una cobertura plástica. Y usamos, no el plástico, usamos una malla muy similar a lo que es la malla mosquitera. Es finita, tramada, o sea, el viento puede pegar, pero no va a afectar la otra cara del plástico como tenemos acá. Sin duda puedo hacer hasta un sistema parabólico y puedo generar una ventana. Lo que yo necesito es sacar el aire caliente. Entonces, normalmente, fíjense, si vamos, no tanto a estadísticas, sino la cuestión práctica, nos tocó este año en julio, que debería ser invierno y frío, temperaturas de 30 grados. Sí. Entonces, cuando yo me preparo para trabajar con un cultivo de invierno, tengo 30 grados. ¿Cómo saco el calor? ¿Cuántas heladas tuviste acá este año? Ninguna. ¿Está? Entonces, la estructura está hecha justamente para producir fuera de época en las condiciones de que el cultivo no se desarrollaría. Pensemos ese criterio de decir, mejorar la estructura, capaz de hacer hacia afuera, qué cultivos resistentes o más tolerables a excesos de humedad que se pueden plantear estos próximos 2 años o 3 y a partir de ahí ir manejando. Cuando yo produzco hoja, hacer el sistema de riego por goteo, vas a disminuir hasta también en muchos casos el volumen de agua que utilizás, es más cercano al sistema radicular. Poder utilizar la fertirrigación como un método más preciso también y no dispersar tanto en las condiciones. Y en otras estructuras he visto cuando hacía mucho calor, sí puedo pasar por arriba un sistema de pequeños aspersores que haga una nebulización, es decir, genera un ambiente de mayor humedad relativa. Si vamos a las condiciones, siempre se busca entre el 60, 70, 80%, depende del cultivo, de humedad relativa. Pero si yo mido en unas condiciones de estructura, generalmente estamos por debajo de eso. Y hay que empezar a probar, que el productor comience a hacer sus propias pruebas de evaluaciones. Capaz que hacer una estructurita y levantar, hacer una pequeña ventana, cerrar, ver cómo funciona, te da resultado, hacer la próxima estructura y vas viendo en base a tu situación puntual. Porque quizás el otro productor de una zona cerca tiene otro problema de suelo, de pendiente, es más bajo, tendrá otras condiciones.